de vista. Los 19 con 1 minuto, 28 grados de temperatura. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Puntos de Vista. Muchísimo movimiento. Horas antes del feriado porque hay fútbol, porque la gente está apurada, porque se compran cosas y nosotros acá en este 8 empezamos a informar. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal también el saludo para toda la gente que se va sumando? Muchos ya sienten como si fuera un adelanto del fin de semana este día martes, pero hay que recordar, mañana hay censo, mañana hay que permanecer en nuestros hogares, al menos aquellas personas que no formen parte de aquellos sectores de trabajadores empleados del sector público o privado que tienen que estar trabajando el día de mañana. Y vamos a hablar de eso en un ratito. Lo que sí de entrada podemos decir, la gente que necesita por ahí medicamentos, cargar combustible para ir a trabajar mañana, algo urgente del supermercado, es esta noche. Sí, ahora. Ahora es. Después de ver todo puntos de vista, van a su mercado amigo a comprar. Claro. ¿Verdad? O ya debieron adelantarse en algunos casos. Sí, o si no el delivery. Carga de combustible, sí. Tener por lo menos provisión para lo que va a ser el desayuno, tener la galleta preparada, el cocido, café, poquito de leche, azúcar, todo eso ya tenemos que tener, por lo menos ahí del almacén del barrio de repente para ayudar también a la economía de los vecinos. Eso y para el almuerzo. Y nosotros, por supuesto que le vamos a contar un montón de detalles que tienen que ver con la actividad de mañana. Es más, pueden empezar ya con algunas preguntas que tengan, porque vamos a hablar del censo en segundos con el director del Instituto Nacional. Tenemos que decir el hombre del momento, sí, de estadísticas, que va a estar con nosotros acá, 0985-625-000. Manden las preguntas ahora, todas las dudas que tengan, entonces podemos procesar las preguntas y planteárselas a él para que les responda con la autoridad correspondiente, porque todavía hay algunas dudas que están quedando sobre cómo es el procedimiento, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y por supuesto, sobre las preguntas que va a incluir el censo. Claro, igual siempre es bueno también reforzar por sobre todo los puntos claves que de repente mucha gente que sí conoce, sabe algunos detalles del censo, pero otra gente que ahora se enteró en estos días, entre ayer y hoy, se enteró que mañana hay censo, entonces es importante también ir aclarando algunas dudas. Ustedes pueden enviar sus mensajes, cualquier tipo de consultas que tengan, ahí al 85625-000. Mañana, digo, día clave. Eso sí, para la gente que va a trabajar, que forman parte de esos sectores llamados esenciales, entre comillas, hoy también ya tienen que cargar combustibles y mañana se van a movilizar para ir a sus trabajos, sean guardias de seguridad, personal de blanco, algún tipo de trabajadores también, y tener su permiso correspondiente. Una constancia. Claro, policías, como les decía, guardias de seguridad, todos esos sectores que sí o sí tienen que trabajar, gente que trabaja en farmacias cerca de hospitales, por ejemplo. Algunos servicios también como telefónicas que van a tener también un pase especial para poder trabajar. Y hablamos de eso, finalmente veníamos tanto comentando y mañana llega finalmente el día del censo nacional. Cada 10 años hay que hacer esto por ley y mañana es el día clave. A partir de las 5 de la mañana ya no se puede salir a circular, esa es la disposición y esto va a durar hasta las 18, que permanecer en las casas aunque uno ya haya sido censado. Los censistas van a estar identificados, tienen acreditación, tienen código QR para que la gente pueda corroborar, y la actividad del censo va a empezar muy temprano en todo el país. Así que en instantes desarrollamos esto y hablamos con ya la gente encargada de este gran día que se viene mañana.
Y otra noticia que sin duda marcó la jornada y se va a estar todavía desarrollando en las próximas horas, dan cuenta de este video terrible que sucedía en la agrupación especializada. Motivó incluso que durante el transcurso de esta tarde agentes fiscales llegasen hasta la agrupación especializada. Tortura, castigo extremo. ¿Qué fue lo que pasó con este policía que fue grabado, este uniformado, golpeando al otro con un palo? Un hecho que nuevamente genera revuelo en las fuerzas de seguridad de nuestro país. En instantes, más detalles y cómo continúa en este caso la investigación por parte de la Fiscalía. Muy bien, y hablamos de lo que se viene también después del día feriado, porque el jueves va a ser un día de novedades políticas, porque va a haber sesión, atención, a las 9 van a sesionar los diputados en sesión extraordinaria. La Cámara Baja va a sesionar de manera extraordinaria el jueves a las 9 para tratar como único punto del orden del día el proyecto de ley que aprueba el presupuesto para el ejercicio 2023. Esto lo anunció el presidente de la Cámara, Carlos María López. La convocatoria se realiza atendiendo que el miércoles, mañana, es feriado nacional, día normal de sesiones, para la realización del censo, que fue justamente esta disposición promulgada por el Poder Ejecutivo. También adelantamos un poco lo que tiene que ver con los trabajos que se van realizando en torno a las próximas elecciones. El voto en casa, por ejemplo, una opción que tienen y que brindan desde la justicia electoral. Y los funcionarios del TSJE continúan con las visitas a las personas que solicitaron formar parte de este programa denominado Voto en Casa. De esta manera, estar al tanto de aquellos que pidieron ejercer sus derechos cívicos de las elecciones generales del próximo 30 de abril. Ojo, porque este voto en casa se aplica solamente para las generales de abril próximo. Los datos de los solicitantes estarán vigentes hasta el miércoles 30 de este mes y cabe resaltar que las personas visitadas son las que se agendaron desde el 2 de mayo hasta el 29 de julio pasado, periodo en que estuvo abierto el sitio web de la justicia electoral para solicitar esta posibilidad. Es lo que se viene analizando y se va visitando casa por casa respecto al tema. 19:08, estamos todos uniformados en esta noche para hablar del censo con el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, que nos visita en medio de tanto trabajo. Tenemos que agradecer hoy, más que nunca, porque está de aquí para allá. ¿Qué tal, director, licenciado? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, gracias Diego, gracias Fernanda. Fernanda me invitó, no me dio muchas opciones. Me contó. Estoy muy contento de estar acá. Esto ya en el Código Penal se llama extorsión, parece, ¿verdad? Sí. Me enteré que iba a usar un saco azul, entonces vinimos todos. Me encanta la coordinación. No somos sencillitas, Empezamos el censo ahora mismo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas en la previa? Súper bien, estamos muy contentos. Dimos cumplimiento a un cronograma muy desafiante, muy acotado. Y esperábamos 210.000 personas voluntarias y hoy pasamos 260.000. Entonces tenemos distritos en donde ya rebasamos todo y distritos donde estamos medio apretados, pero cumplimos la meta y ya está todo listo para que mañana tengamos una gran fiesta cívica. Este mediodía, justamente Fernanda estaba ahí cubriendo ese evento. Tuvimos una presentación con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el MITIC, informando los pormenores. El Ministerio del Trabajo va a estar recepcionando todas las denuncias para aquellos locales que incumplan la ley. Igualmente, la Policía Nacional va a hacer controles aleatorios, recomendando a la gente que regrese a su casa o ayudando a la gente que esté en alguna emergencia. Ojalá no ocurra nada.
y también el MITIC estuvo con la cobertura de prensa. El Ministerio de Salud también estuvo presente e informó el protocolo para la seguridad sanitaria de todo el equipo. ¿Qué preocupa hoy ahora? ¿Cuál es la preocupación principal? No sé si deciden vos, licenciado, en el equipo, ¿cuál es el tema central ahora, la gran duda? Todas las variables que nosotros pudimos haber controlado, las tenemos controladas. Todo está listo, todo está presto. Mi homenaje a los censistas, a los supervisores, les pido por favor que mañana tengamos un gran desempeño. El censista urbano tiene 10 casas como desafío, el rural tiene 40 casas. Toda la información que vamos a recabar es confidencial. Y un dato importante, por muchas noticias falsas que se hicieron correr en las redes, no se va a hacer firmar nada, no hace falta que el censista recorra el interior de la vivienda, no hace falta que le demos plata al censista, no hace falta tampoco que el censista tome fotografías. Lo que sí pedimos es que seamos cordial una vez que verifiquemos la identidad. Todos mañana vamos a tener, según nuestra tarea, vamos a tener una credencial muy parecida a la que yo tengo en este momento. Como vemos, tiene que estar la cédula de identidad. Tenemos que ver la cédula en la credencial. Al dorso hay un código QR que está por acá. Con eso podemos ingresar a una plataforma, ingresar el número de cédula del censista o del supervisor y constatar si es realmente está bueno, censista. eso para la seguridad. Sí. O sea, yo de repente si le veo llegar a un censista con eso, le puedo decir, permitime, podés dar la vuelta. Y ahí ya escaneas, eso te lleva a una plataforma y ahí cargas el número de cédula. Y eso es de alguien, de una persona real. Esa acreditación Mía. Tuya. Sí. Y podemos hacer la prueba mañana acá. va a estar disponible, mañana desde las 5 de la mañana va a estar disponible esto. Porque todavía estamos puliendo esa parte. Y decía que se superó finalmente la cantidad de censistas, porque esa era una preocupación que sí, era habíamos una escuchado. preocupación que teníamos, pero gracias también a todos los censistas, a los ciudadanos que acompañan esto, a la gran confianza que hay hoy en el Instituto Nacional de Estadística y en esta gran difusión también que ustedes nos ayudaron a hacer. Tenemos muy buena receptividad de la gente. Eso fue, digo yo, curioso, porque no siempre coincidimos los medios en entender la importancia de algunas cosas, o muchas veces auténticamente nos oponemos a ciertas situaciones, pero en esta ocasión creo que por más que hicimos muchas preguntas y criticamos algunas cosas, creo que en general hemos entendido la importancia de que haya censo. Es así mismo, y también, Diego, no es un tema nuevo en el país. Esto se hace desde 1950, no es una ocurrencia de esta década ni de este siglo. En el año 3050 a.C. los egipcios ya registraban nacimientos, mortalidad, matrimonios, etc. Entonces, estamos listos para que esta sea una gran fiesta cívica nacional. Es histórico lo que mañana va a pasar. Vamos a promover la unidad de la familia paraguaya. Vamos a promover que ejerzamos el derecho de censarnos. Vamos a promover mañana también sentar las bases del Paraguay del futuro. Porque saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, qué tenemos como bienes de confort, nos va a decir cómo vivimos en el Paraguay. Y también nos va a decir qué necesitamos como país para vivir mejor. Hay preguntas de la gente. Sí. Después me encantaría ir al tema laboral, ¿verdad? Sí. Hoy dijo la ministra, habló de ese tema. Mañana trabajar, si el que trabaja cobra doble de entrada. Sí. Eso es que quede bien claro. Y lo otro, no te pueden obligar a trabajar un feriado. Eso así dice la ley. Así mismo es. Bueno, dice una pregunta, ¿por qué uno no puede salir a trabajar? Preguntan acá. Y porque hay una ley especial que nos pide que nos quedemos en nuestra casa de 5 a 18, con efectos del censo de población, ¿verdad? Yo tengo 2 casas, dice. En una está mi hija y su hermano, y en la otra estoy yo con mi señora. ¿Cómo hacemos en ese caso? Vamos a registrar a las personas según dónde pasó la noche o dónde pasó la hora cero del día del censo. Si una persona está en esa residencia y no es su casa habitual, vamos a tomar sus datos ahí y vamos a darle la opción de registrar residencia habitual también. Director, en medio de esas preguntas, hoy por ejemplo escuchaba una de ellas. ¿Qué pasa con la gente que de repente viene del interior, está viviendo solo o sola en un departamento? Y usted nos decía en ocasiones anteriores, el que está en la casa responde por él. Pero en este caso, una persona que vive sola, no tiene otra compañía, ¿cómo se hace con esa persona? Y si está en el departamento, la entrevista va a ser, le vamos a entrevistar a él. Si esa persona es periodista, por ejemplo, y tiene que trabajar ese día y no está nadie en la casa, lo que sí se va a hacer es
volver ahí hasta dentro del lapso de hasta las 18 horas. Y si no llegamos a esa vivienda, le pedimos a ese conciudadano que llame al 178. El 178 es el número del call center del censo, donde podemos recabar cualquier información o reportar que no nos visitaron o yo no pude estar en mi vivienda porque tenía una ¿A qué actividad hora es preocupante que no hayan llegado a tu casa, por ejemplo? ¿Sí? a las 18 horas. ¿Y qué pasa? Después yo llamo al 178 y digo, por ejemplo, soy guardia de seguridad y me tocó mi guardia de 12 horas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y qué hacen en ese caso con eso? Te van a preguntar tu nombre, tu dirección y tu teléfono para coordinar una visita posterior. En esos días siguientes. En esos días siguientes, porque el censo rural sigue 2 semanas. Ahora, a mí creo que me da la sensación, no por las preguntas que suelo leer, que de la gente, que hay un poco de confusión en cuanto al tema de la casa. Si uno vive en un inquilinato, ese es un dato para el censo, Sí, ¿verdad? Sí, le vamos a preguntar la condición de la vivienda, si está pagando a cuotas, si es un alquiler, si es vivienda propia, si es familiar u otro. Por eso es importante, la gente que trabaja en Asunción, aunque tenga su casa en el interior, por decirlo, va a pasar la noche en Asunción, ahí tiene que responder. Ahí tiene que responder. Por ejemplo, una persona que se encargue de cuidar a un enfermo, esa persona es de Paraguarí, pero de lunes a viernes está en Asunción. Claro. El miércoles le toca en Asunción. Entonces, se registra en la casa patronal y en la opción cuál es tu residencia habitual, declarará su domicilio Ciudad de Paraguay. Porque esos son datos también del censo. Son Si vos trabajás fundamentales. en tu lugar Sí. de nacimiento, si migraste, ¿verdad? Hay muchos datos de ese tipo. Vamos a conocer cuál es los distritos más expulsores, vamos a conocer el déficit habitacional, cuantitativo, cualitativo, condiciones de vida en general, necesidades básicas insatisfechas, carencia en salud, educación, vivienda, empleo, fecundidad, mortalidad, etcétera. En este caso, director, ¿hay castigo, hay multas para la gente que no se censa? Sí, hay el artículo 38 de la ley 6670 establece una multa de 20 a 200 jornales para las personas físicas o jurídicas que no presten su información. Pero nunca hizo falta implementar esta ley porque la gente, digamos que nos da su información. Hicimos 8 pruebas pilotos, pruebas conceptuales, pruebas de cuestionario y un censo experimental. Y más del 95% de las personas nos dio su información. Entonces creemos que ese artículo prácticamente no va a ser aplicado. Esto también es un recurso que se tiene para otros tipos de censo, un censo económico, por ejemplo, que se busca medir el comportamiento económico de las unidades económicas del sector terciario, en donde la empresa te dice, tengo una ley que me obliga a dar mis datos, entonces ahí el marco legal tiene esa utilidad. Puntual, yo vivo en un colegio de cuidadora. Creo que ellos no van a entrar a un colegio. ¿Puedo llamar a algún número? Puede llamar al 178 y comunicar eso. Claro, locales que van a estar cerrados, Claro, pero una que persona ya vive ahí. Sí. Pero en ese caso, Diego, nosotros ya visitamos ese colegio en el precenso y sabemos que vive una persona ahí. Vamos a llegar a esa vivienda que está dentro del colegio. Hay gente a la que van a censar, por ejemplo, si yo tengo mi paciente o mi familiar en algún hospital internado, ¿lo van a censar en el hospital? Sí, eso va a estar considerado dentro de viviendas colectivas. Vamos a censar los hospitales, las cárceles, los asilos de ancianos, los cuarteles, las academias de policía y militares y también los asilos de ancianos, ya dije, las casas cunas, eso en el marco del censo de viviendas colectivas. Buenas tardes, dice, yo trabajo, soy navegante, no voy a estar para el censo, ¿puedo tener problemas? No va a tener ningún tipo de problema. Lo que buscamos es registrar a las personas que están en el país a la hora cero o registrar a aquellas que están en misión oficial fuera del país, que su familia también le va a registrar. Estos audios que corrieron, ¿qué fue esto? ¿Qué lectura le hicieron ustedes? Divulgando mentiras, amenazando, asustándole a la gente. ¿Qué se puede? Acá justo una persona decía, corren demasiado audio, tengo miedo del censo. Sí, y tenemos que acudir a la fuente de información. Ante las mentiras falsas tenemos que contestar con datos certeros. Por eso que es tan importante, Diego, Fernanda, el trabajo que ustedes están haciendo de difundir, aclarar esto para que la gente esté tranquila. Y tenemos la cobertura de la Policía Nacional, 911, cualquier evento,
cobertura de emergencia sanitaria, cualquier urgencia de salud, 141, y dudas del censo en el 178. Mañana vamos a funcionar de 5 de la mañana a 10 de la noche. En esa línea. Pues no todavía. Hay un movimiento acá extraño. Hola, buenos días. Llegó el censista. Llegó el censista. Buenos días, señores. Ha ido a hacerlo alguien del barrio. Adelanto. Sí. ¿Por qué no te dice buenos Le días? parece Solo? conocido, es un vecino. Hay que disfrutar el feriado de otro vecino. Claro. Hoy es el 9 de noviembre. Hoy es el 9 de noviembre, ya oficialmente arrancamos con el censo a nivel nacional. Ya arranca. Totalmente. Estamos ya hoy ya 9 de noviembre acá. Hoy ya es 9 de noviembre. Ya nos adelantamos. Ya nos adelantamos. Los primeros adelantados. Sí, lo que necesito, por favor, primero es que el nombre del propietario de la vivienda, por favor. Y si yo vivo en un alquiler, perdón, si yo vivo en un alquiler, director, ¿qué le digo en ese caso? El jefe del hogar, él va a preguntar, ¿verdad? Y vamos ¿Quién a es el poner- jefe o la jefa Y del vamos a hogar? poner acá que esto es como un inquilinato. Vamos a poner el señor Marcelo, podemos poner, ¿verdad? Sí. Señor Marcelo, como el jefe. Marcelo F, ok. Bueno, ahí está. Bien. El jefe del hogar es la persona responsable de la economía del hogar, o aquella Ahí que está. es, digamos, identificada como tal por los habitantes del hogar. Lo que acá, cuando hablamos de hogar, hablamos del grupo poblacional que comparte los costos de alimentación o comparte una olla común. Claro, esto es información, ¿verdad? Realmente. O sea, ese criterio se maneja para hacer el cuestionario, de hecho. Y hogar y jefa de hogar son criterios metodológicos técnicos, porque así nos comparamos con los otros países. Por ejemplo, sabemos que un hogar liderado por mujeres es el 40% de los hogares. Sabemos que los hogares que son liderados por mujeres tienen mayores vulnerabilidades. Entonces, por eso es tan importante este tema. Ah, mira qué interesante. Claro, entonces vamos a decir la región, tantos hogares, Paraguay, tanto. Bueno, ¿qué tan largo es el cuestionario? Porque tenemos que ir trabajando. sí, claro. Nosotros trabajamos porque somos esenciales. No, pues. claro. Esto dura aproximadamente 15 minutos, un promedio. Pero y a ver un poco, parece un cuadernillo. Es ¿verdad? un cuadernillo, sí. Están varios capítulos hasta del A a la I. ¿Cuál es lo que es la pregunta de ideología de género ahí? Mostrame. Ay, No, pero no, una no. ideología de No, género. no. Por favor, hay que aclarar eso. Ay, No hay. vamos a desmitificar, Sí. no hay ninguna pregunta, lo que decían Sí. en las redes, voy a decir yo. No hay ninguna pregunta sobre ideología de género. Tampoco hay ninguna consulta que te va a preguntar si tu club ganó la Libertadores. Eso no está incluido. No vaya a ser picante. Hicieron correr en las redes. No se van a enojar. Tampoco se pregunta. Me van a preguntar si yo soy liberal o colorado. No se pregunta religión ni gustos Nada. políticos. Ah, de religión tampoco nada. No, tampoco. Ah, qué notable. Y si te piden tu número de cédula. Se pide director. el número de cédula que va a estar guardado dentro de la confidencialidad. Esos datos van a ser alocados en un servidor en físico dentro de nuestra oficina y no va a estar en la nube datos Eso generó sensibles. crítica incluso de gente Sí. que trabaja con seguridad. Y porque no entienden, licenciado. estuvieron diciendo cualquier verdura, ¿verdad? Entonces, el Instituto Nacional de Estadística tiene todo un protocolo de metodología de salvaguarda del secreto estadístico. De hecho, que el secreto estadístico es una evolución del secreto bancario y eso está legislado. Y también nuestra ley es una ley muy nueva, muy novedosa, que está hecha en base a una propuesta de la CEPAL, de la ley genérica. Entonces, con toda seguridad, la gente puede entregarnos su información y nosotros vamos a velar por la integridad. También, sí. Vamos a respetar al compañero, se necesita un ratito. ¿Cuáles son, por las categorías de preguntas, por lo menos un par de preguntas para que la gente sepa cómo viene la mano? Sí, vamos al capítulo H, Sí. por ejemplo. A ver, Una de las preguntas va a ser, la semana pasada, ¿trabajó para generar dinero? ¿Realizó alguna actividad o trabajo ocasional? Entiéndase por changa, por un pago. ¿Ayudó a algún negocio o empleo familiar? ¿Tiene trabajo, pero no trabajó por vacaciones o permiso? Y no trabajó, que es la última opción. Y no trabajó. Sí, yo trabajé, por ejemplo. Trabajó. Pero ahora Perfecto. de lunes a lunes vamos, ¿no, director? A ver, son varios, cantidad de hijos. El tema de familia, ¿qué preguntan, por ejemplo? familia. ¿Cuál sería De el- familia, vamos a ver el Desde capítulo. desde la cuarta página. Acá tenemos de la población para todas las personas. Tenemos otro de los capítulos que es idioma y educación. Con respecto a educación, por ¿cuáles son la Educación. batería de preguntas? Una de las preguntas básicas que te hacen en cualquier parte, sea en el trabajo, en la escuela, ¿cuántos idiomas o lengua habla usted? Tenemos la opción de guaraní, castellano, portugués, alemán, Ok. inglés y francés. Se puede elegir varios. Sí, Se hay. puede Se puede elegir. marcar varios. Y lengua indígena. Lengua u otro indígena idioma. o no habla. Ay, no Ok. habla. Ok.
Y al comienzo, perdón, señor censista, al comienzo, favor. el tema de los datos, porque eso fue creo que lo que más por ahí se discutió, peleó, ¿verdad? ¿Qué es la parte primera que te preguntan? Las primeras preguntas, la vivienda particular, No, entiendas. el tema de datos, nombre. De datos. Sí. Nombre no te piden. No, ¿verdad? Sí, nombre, Sí. se Nombre requiere. sí. Nombre de la persona, el dueño de la vivienda, Después, número de cédula. número de la casa, el departamento o el bloque y la calle. También el número de carpeta que sería ya dependiendo de cada hogar. Y tenemos los materiales. Una de las preguntas, por ejemplo, Ok. es ¿de qué material es la mayor parte de las paredes en el exterior de la vivienda? Ahí tenemos todas las respuestas: ladrillo, madera, estaqueo, adobe, bloqueo de cemento, tronco de palma, cartón, hule, madera de embalaje, chapa reciclada y zapanel y no tiene pared u otro. Esa es una pregunta de la... ¿Y qué se saca de eso, por ejemplo, licenciado? Y sacamos el déficit habitacional cualitativo. Vamos a saber cuántas familias necesitan mejorar su vivienda porque no tienen baño moderno, porque viven en hacinamiento, o sea, en una habitación 4 o más personas. También, entonces, eso es lo que se va a medir. Yo tengo entendido que ustedes no pueden dar esta información, por ejemplo, a ESAP, pero ESAP puede consultar después del resultado del censo. ¿Es así? No podemos dar, lo que no podemos es identificar al informante. Ah, ok. Pero en datos estadísticos sí podemos hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a saber que la casa de Iván tiene letrina, pero no vamos a decir la casa de Iván tiene letrina. Lo que vamos a hacer, el 10% de las viviendas del departamento de Central tiene letrina. Es el manejo. Hay un barrio donde hay mayor cantidad. Entonces Sí, la todo SAP es pone el ojo agregado. ahí. Todo es agregado y se salva la identidad de las personas. Esto no, Orue no va a ver esto, es lo que nosotros No, Orue no la vamos. A ver, yo estaba mirando que quiero mostrarle bien también a la gente. Este es así tal cual se va a usar, director, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y algunas partes de repente que dicen no, que la ideología de género. Lo único que veo acá en el capítulo es que pregunta datos de la población para todas las personas. En el tercero es hombre o mujer, Es así mismo. nada más. Así mismo. No hay otra división. No. Y en otra parte, el resumen también de cuántas personas pasaron la noche anterior al día del censo en el hogar. Si de por ahí tuviste visita, puede ser. Sí, director? sí, por supuesto que sí. Y con eso lo que buscamos es conocer la estructura del hogar. En el país sabemos que la encuesta permanente de hogar nos dice que el 46% de los hogares son nucleares completos. Está papá, mamá, hijos. Entonces el 29% son hogares nucleares extendidos porque está papá, mamá, hijos y algún pariente. Entonces la estructura del hogar es lo que queremos. El 12% de los hogares en el país habita una sola persona, ¿verdad? Acá preguntan, un caso concreto. Mi papá es guardia de seguridad y tiene que trabajar 24 horas. Bueno, la empresa le hace trabajar como esclavo. También van a haber datos laborales, pero en este caso no hace falta que estén todas las personas de la casa. Si hay un trabajador esencial, se cuenta justamente eso. Ese guardia de seguridad es considerado como un servicio exceptuado y esencial. Por ejemplo, los servicentros van a estar cerrados, pero ahí va a haber un guardia de seguridad. Su familia va a responder por ese señor. Y en los datos de empleo lo que vamos a preguntar es a qué se dedica. Si es que trabajó los 7 días anteriores a la encuesta, al censo. Vamos a preguntar qué produce la empresa donde usted trabaja. No vamos a preguntar ingreso, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, PINE, eso no hay que entregar. Tengo una acotación nada más para hacer y le voy a sacar a este censista. ¿Por qué? Porque es un censista falso. ¿Por No qué? tiene su No, carnet. permiso, yo le Llama al 911, 911. No, yo le saco, permiso, le saco. Porque tiene que tener director. Tiene que tener un carnet como el Sí. tuyo, ¿verdad? Sí. No le vamos a sacar a usted su carnet. Y esto tiene que tener. Exactamente, son los dos métodos de reconocimiento y después podemos pedirle el cuestionario. que Ah, y tiene la- remera, algo que diga No, censo, ¿no? eso no está incluido. Ah, bueno, entonces Ellos- patada. No, por favor. Vuelva mañana, a la hora del censo. Ok, Gracias. perfecto. Yo para terminar les dejo esto.
que es el ticket, ¿sí? O el sticker de la vivienda censada. Ah, se va a pegar Y eso se pega ahí por Se el frente. pega, se pide permiso a la familia y se pega en un lugar visible. para ayudar Para a... saber que esa vivienda ya fue censada. Ellos van a cobrar después del censo el viático. Después del censo, una vez verificado que realmente se capacitaron y ejecutaron el trabajo en la semana posterior por transferencia electrónica. Aprovecho el dato para decirle a los censistas que estaban muy preocupados que tenían que crear una billetera simple, que era todo un proceso burocrático, principalmente para la gente del interior. No hace falta la billetera, con el número declarado, ahí van a recibir el giro. El número de teléfono, El número de teléfono declarado en la plataforma cuando ellos se inscribieron. El que no está en la plataforma no existe para el ¿y censo. quién va a hacer ese pago? Base bancar. Ellos van a pagar los teléfonos. Ellos van a pagar. Ya están asegurados los fondos, solamente necesitamos chequear que se haya realizado el trabajo, porque nosotros también tenemos que rendir cuenta. Ojalá que no sea ese famoso caso. Yo recuerdo el censo pasado, después nos pasamos como 3 meses, no cobré el censo, no cobré el viático. Ojalá que no pase eso, licenciado. Ya los fondos están ya en bancar esperando la transferencia. Esto está aprobado por Putehuo y Damay, la misma metodología. La misma metodología. Le despedimos, Diego. a nuestro Perfecto. censista. Gracias, señor. Muchas Muy gracias, amable. muy amable. Muchas Gracias gracias. por Ahí llaman participar. algo de comer, los compañeros. Gracias. Es un clásico. Acá Permiso. pregunta algo, dice, justamente si no tiene carnet de identificación y no se le permite entrar, así No es, se le ¿verdad? permite No se le deja entrar. entrar. Tiene que mostrar el censista. ¿Hasta dónde puede entrar el censista a mi casa? Hasta donde yo determine. Le puedo recibir en el portón, en el patio, o le puedo recibir en mi sala. Pero él no te va a ir a revisar. Si vos le decís, tengo un baño de letrina, no se va a ir a revisar no tu hace baño. falta. No, ellos están entrenados y no hace falta que ellos verifiquen. Es declaración jurada, Fernanda. Lo que vos digas es lo que se anota. Tampoco solo- sacan foto. No se saca foto, ni se hace firmar nada. Solo está el censista. Está solo, eventualmente puede estar acompañado por un supervisor. Ah, pero lo normal es que venga uno, digamos. Uno solo. De repente la familia no quiere contestar, entonces él va, pide ayuda al supervisor. Mira, hay una familia que no quiere saber nada y tratamos de explicarle a la gente de qué se trata esto. Mi hijo vive en alquiler en otro lugar, ¿yo le agrego ya o cómo sería? Donde pasó la hora cero del día del censo, él va a ser registrado. Si está en la casa de la familia, se registra ahí. Y también la opción siempre de domicilio. O sea, claro, la última noche, esa es la referencia. Sí, la última noche. El censo, de hecho, es una metodología que exige registrar a la persona según dónde pasó la última noche. Se fija día feriado, día miércoles, mitad de la semana, va a cortar todo, evitar la movilidad, y también salen exhaustivamente más de 210.000 personas, en el caso del Paraguay, a hacer el censo. En Argentina salieron 650.000 personas. Va a estar enlazado con la SED, preguntan acá. No, negativo. Toda la información es confidencial y nosotros vamos a utilizar estadísticamente. Lo que sí vamos a decir es cuántas personas están desempleadas, cuántos youtubers tenemos, cuántos periodistas, cuántos administradores, cuántos gamers, lo que sea. Pero son datos agregados para uso estadístico. Esto no se le puede entregar absolutamente a ninguna persona, así sea que el censado firme un documento de autorización. La ley es muy clara. Sí, no, de la gente nos van a preguntar si la casa es condominio con viviendas independientes adentro. Sí, lo que vamos a hacer es, primero definamos vivienda y hogar. Una vivienda es donde habitan personas que pueden constituir un hogar. Un hogar está constituido por el grupo poblacional que comparten los costos de una olla común o que comen de una olla común. Entonces, en una misma vivienda pueden haber varios hogares. El famoso, el papá que le cedió el fondo del terreno al hijo, él hizo su familia ahí, pero comen por separado. Entonces hay dos hogares. Y se va a ir el censista primero a una casa, después a la otra en el caso Sí, de estos condominios. Exactamente, así va a ser. Mi marido está trabajando en Caguazú hace 10 días. ¿Dónde se va a censar? Él es albañil. Sí, por ejemplo, los que están trabajando haciendo rutas y demás en obras públicas, ellos se quedan en su campamento, van a ser censados ahí y se va a registrar también su domicilio habitual. Buenas, dice mi marido es navegante. Si hoy se baja un rato, puede ir mañana otra vez, volver a su barco, supongo que es, ¿verdad? Sí, puede hacer. Puede hacerlo. Ellos están también... Las fronteras no están cerradas, Diego. Cualquiera que tenga marcado un pasaje puede tomar el vuelo e irse. En el tránsito nomás vamos a pedir que tenga el boleto, el ticket de avión, y si un familiar le lleva, también es el comprobante para circular. ¿Qué pasa si no le reciben al censista, dice otra persona? Vamos a tratar de persuadirle. ¿Sabe qué es lo peor que puede pasar?
que no pase nada, porque esa persona va a evitar que vengan mejoras, políticas públicas para el barrio, que mejore el internet, los servicios básicos, que haya más salud, educación. Él le está perjudicando a su barrio y a su familia si es que no se censa. En mi caso, yo voy a, que muchos tengo casos puntuales ahí, yo voy a pasar a cero en mi lugar de trabajo. Me desempeño como playero y salgo a las 6 de la mañana. Pero en su casa ya va. Ya va a estar en su casa para el censo. Entonces se le va a tomar en su casa, ¿verdad? Pero él va a decir que estaba a la hora cero en tal lugar, ¿verdad? Acá me dicen de un lugar de venta de combustible que van a trabajar, digamos, de manera disimulada. Pueden Y uno de denunciar. los trabajadores está haciendo la denuncia. Pueden denunciar anónimamente al 911 o al 178 y el Ministerio del Trabajo va a fiscalizar eso. ¿En cuánto tiempo más después del 9 de noviembre nosotros vamos a tener los resultados? Por primera vez en la historia de los censos queremos entregar los primeros resultados en 7 meses. Imagínense, tenemos que procesar 70 millones de páginas correspondientes a una población estimada de 7.5 millones y a 1.9 millones de viviendas. Entonces, esperamos ya en 7 meses los primeros datos y los siguientes 4 años procesar toda la información, las diferentes temáticas. Fecundidad, mortalidad, datos de necesidades básicas insatisfechas, datos que tienen que ver con personas con discapacidad que también queremos que respondan a este censo y censo indígena. En junio los primeros datos, Si Dios quiere. más o menos. Es bastante rápido, ¿no? Justamente estaba pensando en eso, porque procesar esto va a ser todo un tema, ¿verdad? Sí, los censos anteriores entregaban después de 3 años y 2 años, que son temas normales, pero hoy con la tecnología que tenemos ya y vamos a utilizar inteligencia artificial para la codificación justamente de las variables abiertas. Vamos a tener un geoportal, un portal web donde vamos a territorializar la información estadística oficial y vamos a sentar las bases en el Paraguay por primera vez para el tratamiento o el procesamiento de la información estadística oficial en línea. Es cierto que mucha gente renunció a ser censista. Sí, tenemos algunas excepciones, pero eso también tenemos medido, por eso esa cantidad un poquito adicional que pedimos, ¿verdad? Licenciado director, te liberamos, si es que te tuvimos preso, te liberamos. Gracias por el tiempo, la verdad que creo que hay que destacar también eso, que siempre fuiste una persona accesible para charlar con los medios. Sé que también a ustedes les interesa la difusión, pero valoramos eso siempre nosotros. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias Diego, gracias Fernanda. Un mensaje a la gente, espérenos en su casa. El 9 nadie se mueve para que el censo se renueve. Con rima y todo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Pausa? Nosotros seguimos un poquito más también instándole a la gente que mañana se quede en su casa para participar del censo. Son unas horitas nada más, así que a participar y a colaborar también con las políticas públicas del país. Su de color. ¿Por qué? ¿Qué hay el miércoles? Censo. Ah, te acordaste, ¿verdad? Sí. Muy temprano todavía. Claro que sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas por tu casa? ¿Vas a estar por acá? ¿Dónde? No, en mi casa me quedo. ¿Te quedas en tu casa? Sí. Porque no vas a ver nada. No, nada, no va a ver. ¿Qué opinas de ese tema del censo? Y está bien para la población. ¿Qué vas a hacer en tu casa todo ese día? Y lo que la mujer hace en la casa, trabajar. Sí. Claro que sí. La casa no se descansa. No, ¿y por qué le dan a venir para prohibir que vos salgas a tu casa? Se te pide que te quedes para que te puedan tomar los datos. Ah, para eso nomás. Sí. Ah, yo pensé que te privatiza de tu libertad. O vos tenés a alguien que te privatiza. Pero no, ay, pues, claro. Acá, no, también. Mi perrito. ¿Qué opinas de ese tema del censo? Está bien, ¿Está bien? Sí. Tranquilo. ¿De dónde sos? de Mariano Recalenza. ¿Ya te avisaron en tu trabajo? ¿Ya se le avisó todo a ustedes cómo va a ser ese día? Sí. ¿Y qué le dijeron? Tenemos asueto nacional. ¿Vos sos funcionaria? Sí. Entonces, no hay mayor inconveniente. No. ¿Y qué vas a hacer ese día cuando te quedes en tu casa? En casa. ¿Eh? Relajado. No, pero ¿vas a estar durmiendo? ¿O vas a estar, no sé, viendo la tele? ¿O Y vamos a ver qué pasa. o vas a hacer un asado, man? Y vamos a ver, depende. Soy limpista. Ah, bueno, pues ese no es lo que te quería preguntar. ¿Este miércoles qué hay? Censo. Sí. ¿Qué vas a hacer vos? Y yo tengo que irme al hospital, lastimosamente mi mamá entra en cirugía, ahora se está internando y tengo que ver esa posibilidad como es para transitar por la calle. Justamente esa es mi duda ahora. Que nuestra señora, nuestra esposa o en la casa no pueden censar igual si nosotros tenemos una actividad afuera, ¿verdad? ¿Tenés familia también en tu casa? Claro, tengo mi casa aparte, tengo mi hogar formado, entonces... Pero mi mamá tengo que asistirle, mamá es mamá. ¿Van a ir al hospital? Sí, sí. Entonces estoy en ese dilema. Y voy a quedarme en mi casa. De San Lorenzo. ¿Qué opinado del tema del censo, que se tomen estos datos y compañía? ¿Ya te pusiste a pensar? Y creo que es algo que se tiene que hacer nomás luego para tener información sobre el país.
Y la gente debería quedarse, ¿verdad? Claro. No, por supuesto que no. ¿Cómo vamos a trabajar si es feriado? Miércoles te vas a tener que quedar en tu casa. Claro que sí, vamos a quedarnos. Aprovechar para descansar. Y exactamente, vamos a aprovechar un poco. Sí. ¿Qué te dice la gente? Te preguntan si es que mañana vas a estar. No, algunos que no. Algunos que otros sí. ¿Sabes luego que mañana es? Claro que es feriado. Vamos a esperar en nuestra casa. ¿Vos dónde sos? Yo soy de Capiata. Mira este tema del censo. Y puede ser que sí, que... Rápido que va a ser útil, digo. Y puede ser que es útil. ¿Por qué no? Porque dice que... Paraguayo que siempre se hacen los censos, cada 10 años. Mañana voy a estar en casa, el censo. Censo, sí señor, sí ¿Qué señor. opinas vos del tema del censo? Y es necesario. Son datos que necesitamos como país para que podamos ver en qué situación estamos y cuántos habitantes realmente somos. Y a partir de ahí ver qué soluciones dar, ¿verdad? Claro, así mismo es necesario. ¿Son pareja o qué? Ella es mi esposa. ¿Tu esposa luego? Sí señor. ¿Qué van a hacer mañana en casa, digo? Ella me dijo que se va a quedar a dormir y yo ya a atender al censista. Ah, ok. Así. ¿Quién va a probar el almuerzo? Yo, por ¿Te va a tocar todo vos? Claro, todos yo. Y si yo no viajo hoy al Chaco de mi campo, me voy a quedar en casa. No, Todo un día, pues, en teoría que hay que quedarse. no, ¿sabes qué, Mariano? Este tema ese de mañana, pues, otro del objetivo. O sea, mío, cosas que te que firmar por el coso, es un tema, todo un tema. Y sí, claro que vamos a recibir, pero... Por respeto, pero vos no estás de acuerdo. No estoy. Por respeto, ahí está. No, en casa hay más trabajo. Hay que arreglar la casa, hay que hacer alguna pintura, alguna plomería. Vamos a aprovechar. Multifacéticos, claro. Como conductores también van a acatar hasta las 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde. Sí, por supuesto. Por supuesto, sí, afecta la economía de toda nuestra gente que vivimos del día a día. Problema. Hasta mañana a las 5 de la mañana empieza. Sin problema. Y termina a las 18. Ahí sí hay que esperar hasta esa hora. Sí, después de las 18 sí, hay incluso creo que eventos masivos nuevamente a la noche. Vuelve la actividad normal, digamos. Sí. Bueno, esta noche seguramente también mucha gente va a aprovechar para trasnochar un poquitito más. Hay gente que por lo general no tiene feriado y mañana va a tener feriado. Claro, y no se queden dormidos nomás. Y aclaro. Ya, si le llaman, si aplauden ahí frente a casa, por favor, atiéndanle al censista. Pobre el censista que Señora. Ahora, pobre el ciudadano que trabaja todos los días de la semana y decía, voy a dormir el día del censo. Y su censista es el más tempranero de todos. Justito, la primera casa es la de usted. Entonces... Va a pasarle a más de uno. Seguimos con información. Nosotros de vuelta está la agrupación especializada en el foco de la noticia. Y ahora, por un hecho también bastante grave, pues estamos hablando de maltratos que se pueden ver en un video. Un video que se dio a conocer, que se hizo viral y que muestra cómo le pegan a garrotazos. Y la fiscalía tuvo que intervenir en este caso porque se dio a conocer un video donde se ve un hecho de maltrato, de tortura en la agrupación especializada, donde uno de los agentes golpeó a otro uniformado con un palo de escoba, ahí se está viendo. Sí. Es bastante, creo que no necesita demasiada explicación esto. La fiscalía ya tomó intervención. El comisario José Velázquez comentó que todos los involucrados son suboficiales egresados y prestan servicios como profesionales en la agrupación especializada. Una agrupación que, recordemos, se fue convirtiendo con los años en un centro de detención de supuestamente máxima seguridad, donde ya pasaban un montón de cosas también, ¿verdad? Sí, totalmente. Muchas de ellas muy bochornosas, graves también en realidad, y ahora de vuelta en el ojo de la tormenta y la fiscalía tiene que intervenir este cuartel de la policía. Estuvieron incluso personas y personal del Ministerio Público, llegaron hasta ese sitio para poder corroborar cuál era la situación actual que se daba. Simple y llanamente una tortura con unos mecanismos que de hecho se estuvieron viendo, visibilizando ya en ocasiones anteriores, y el antecedente inmediato que uno recuerda es el caso de los cadetes de la Academia Militar, que ellos mismos decían que eran también torturados, castigados entre comillas, de esta manera, teniendo que colocarse en esta posición a la espera de recibir golpes. Esto se enmarca directamente ya
en una tortura sin duda alguna. Y se los ve incluso a los demás, lo peor de todo, una cultura ya tan normalizada también de la violencia en general a la cual son sometidos algunos jóvenes. Vemos a su alrededor más personas que ni siquiera se inmutan por lo que está ocurriendo en ese sitio. Esto en algún momento pudo haber sido hasta considerado normal en ciertos lugares, sobre todo en la milicia y también en la policía, pero hoy en día, por supuesto, que se mira con otros ojos y se sancionan este tipo de conducta, a tal punto que la Fiscalía tuvo que ingresar en este lugar donde se puede ver este video y donde estuvo también dando explicaciones el comisario José Velázquez. Asuntos Internos se constituyó en esta dependencia, ya tienen la carpeta, ellos están haciendo una investigación. También comunicamos a la Fiscalía de este hecho. Ellos también se constituyeron ayer en horas de la tarde para verificar la situación y también identificar a las personas que fueron agredidas, como también trajeron el médico forense de la Fiscalía y fueron inspeccionados por los médicos forenses. ¿Cuántas personas están involucradas en esta situación? Al menos, ¿cuántas personas fueron agredidas? Son 4 personas las que fueron agredidas y tenemos un solo agresor. ¿Entendemos que se le ve en el video del mismo rango que los 4 agredidos? Del mismo rango, o sea, son suboficial ayudantes, pero tienen antigüedades diferentes. O sea, el agresor tiene 1 año más de antigüedad de las otras víctimas. ¿Se sabe sobre la motivación? Y surgió a consecuencia de una broma. Ellos estaban en un dormitorio, mencioné que son 80 a 90 suboficiales por dormitorio, están acá. En la segunda compañía de infantería, el agresor estaba durmiendo en su cama y le pintaron la frente con una figura. Entonces, al levantarse, él se percató y sus camaradas le dicen, Arma, te pintaron en la frente estos reclutas. Entonces, él ahí se levanta, ve qué es lo que tiene la figura y toma esa determinación que de ninguna manera no se justifica ni por más sea la figura sea muy denigrante. Si bien usted no es titular de Asuntos Internos, podríamos entender que podría incluso ser apartado de las filas policiales con todos estos antecedentes. Así mismo. Yo no quiero opinar de algo que después tenga que ser utilizado en mi contra, pero podría ser. ¿Cuál es la sanción más grave en este caso? Y la sanción de baja, y es apartado de las filas policiales. Lo veníamos anunciando ayer, hoy se hizo efectivo. Ronald Acevedo juró como nuevo intendente de Pedro Juan Caballero. Estamos observando estas imágenes que hacen referencia al mismo. Elegido como intendente de esa ciudad, Ronald Acevedo tomó posesión del cargo luego de haber jurado ante la Junta Municipal. Esto se daba en la mañana de hoy martes. Recibió el cargo de la mano de su esposa, Carolina Yunis, quien estaba interinando el cargo. Sin embargo, hay que recordar que él asume en reemplazo de su hermano asesinado, José Carlos Acevedo. El hecho se daba, la muerte de José Carlos se daba en mayo pasado. El intendente electo asumió el cargo, en este caso, como decíamos, después de lo ocurrido, un terrible hecho de sangre hace unos meses nada más, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Recuerdan que habíamos hablado hace unos días de que la familia de Elio Morínigo estaba dispuesta a salir a buscar al familiar porque había algunos datos que querían corroborar a partir de ciertas informaciones. Estamos compartiendo ya imágenes de esta búsqueda. Tras una información obtenida por la familia de Elio Morínigo, se realizó una búsqueda de los restos de él en zona del Cerro Guaraní. Esto está en el asentamiento Arroyito. Ahí estamos viendo cómo se realizó la búsqueda a partir de cierta información que se tenía. El operativo culminó
hace instantes y no hubo resultados. Hablemos ahora de esta imputación que se da para un futbolista por violencia familiar. La Fiscalía termina imputando a un jugador paraguayo ecuatoriano, Francisco Silva, por presunta violencia familiar e incluso solicitan la prisión preventiva del mismo. Su esposa es la denunciante. Ella dice haber sido víctima de maltratos, golpes, es decir, violencia física directamente por más de 10 años. De acuerdo a los antecedentes del caso, el 28 de octubre último, el 28 de octubre pasado, nada más en horas de la madrugada, la mujer estaba durmiendo en la casa de una amiga cuando este hombre comienza a llamarla insistentemente de diferentes números telefónicos. Después la obligó a acompañarla a su vehículo, donde le termina propinando golpes en la pierna izquierda. Todo esto según denunciaba la mujer. Ante tal situación, ella comenzó a gritar, el conductor aceleró la marcha, ingresaron a una estación de servicios. Ella pidió ayuda a las personas que pasaban por esa zona y finalmente fue a radicar la denuncia. Todo esto ya está encausado y finalmente la Fiscalía, en este caso la fiscal Rocío Celeste González, es quien imputa a este hombre. Incluso se habla de la posibilidad de que hayan existido maltratos verbales y psicológicos en esta terrible situación que denuncia una mujer. Seguimos informando y hablamos ahora de tráfico de drogas, porque muchos vecinos, muchos barrios tienen problemas, no solamente con las personas adictas, sino también con lo que significa el tráfico, que también genera en distintos aspectos peleas, incluso a veces entre facciones. Lo que estamos viendo ahora ocurrió en el barrio San Pablo de Asunción, Méndez Fleitas y Yeruti. Atiendan bien, porque hay vendedores de drogas, gente que trafica drogas, que desafía o desafió abiertamente a agentes policiales del grupo Lince. ¿Qué fue lo que pasó? Había un problema aparentemente generado por personas adictas que se estaban peleando en la vía pública. Esto llama la atención de los vecinos, que se terminan comunicando con los agentes policiales para que vengan a intervenir. Lo que se puede ver en algunos de los videos es una pequeña casa que tiene una pintura de un árbol y, según los vecinos, ese es el lugar que usan como guarida los vendedores de droga, que abiertamente desafiaron al grupo Lince, agentes del grupo Lince. La problemática surgió debido a que hasta hace poco un hombre que salió de prisión y vende en los alrededores y en la plaza que está ahí en la zona, a una cuadra de esta casa que estábamos comentando. Pelea entre Chespi, llaman los vecinos al grupo Lince y quienes serían los traficantes desafían abiertamente a los agentes policiales. Y presten mucha atención, porque lastimosamente tenemos que hablar de cifras que duelen, de embarazo adolescente, en este caso, que se manejan, y datos también en torno específicamente a la zona y al departamento de Concepción en general. Son alarmantes realmente los números en Concepción. En el 2021, haciendo un poquito de retrospectiva, cerraron con 800 casos. Y varios de estos involucran a víctimas de abuso sexual. De acuerdo a los datos que van siendo promediados conforme pasan los meses, el promedio de embarazadas es de 60 mujeres embarazadas por mes en la región de Concepción.
Esta es una cantidad excesiva para la zona. Los expertos, jefes también del área de enfermería y obstetricia, mencionan que muchas de las madres se encuentran en una edad muy prematura. Estamos hablando de un embarazo adolescente, niñas que se convierten en madre, incluso algunas con cerca de 11 años de edad nada más. La mayoría de ellas son de escasos recursos. Y actualmente, si bien es cierto, hay varias psicólogas y psicólogos que trabajan en las cabeceras departamentales, brindan ayuda y contención emocional a las adolescentes embarazadas y a sus familiares. Existe todo un trabajo y por sobre todo una falencia enorme en lo que es la prevención de este tipo de casos, no solamente en el departamento de Concepción, sino también en otras zonas del país. Muy bien, cerca de las 8 tenemos que hacer una pausa. Fernanda, muchísimos mensajes todavía hablando y consultando sobre el tema censo, ¿eh? Ok, vamos a ir aclarando de a poco. De hecho, que mañana es un día clave en el cual vamos a estar tocando el tema sin duda casi al 100%. Así que a tener en cuenta seguramente algunas dificultades también y muchas denuncias que se vienen generando ya de personas, incluso de personas que hablan de que sus viviendas son ocupadas o terminan famosos siendo desalojadas, por ejemplo, por otros familiares. Una problemática que seguramente mañana también se va a visibilizar. Así que es muy importante esto, el tema vivienda, el tema trabajo. Hay muchos datos que se van a saber a partir del censo con mayor certeza. Tuvimos un censo anterior muy malo que no dejó buenos resultados. Ojalá que este año sí pueda salir bien. Le ponemos expectativa por eso, ahora, para tener un diagnóstico país. Hay que hacer pausa. Acá estaban comentando, es cierto, hay algunos supermercados, por ejemplo, que van a abrir después de las 18. Sí. Después de las 18 todo bien. Toman su actividad normal. De hecho, que ya estaban informando algunos locales en general, de todo tipo de comercios y cosas así, que tienen un horario especial. Algunos están cerrados todo el día y otros van a abrir desde las 7. Claro, después pizzería, lomitería, las actividades nocturnas con todo de vuelta mañana. Claro, o sea, por eso yo decía al inicio, uno tiene que prever su cocido, su café, su azúcar, su galleta. Lo básico. Y después para el mediodía, para el guisito. Alguito. Y después, no sé si no la hay que complicarse mucho los feriados tampoco. No, y por eso. Lo que hay nomás. Y por eso, no hay luego mucho. De repente no. No, eso ponerte a cocinar, no, tranquilo nomás el feriado. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Huevo frito? Así livianito, un arroz con huevo y ya está, a otra cosa. Bueno, pero para la noche sí, no hace falta que prevean la cena, a menos que quieran gastar un poco menos. O un asadito, porque no mañana, ¿no? Sí que hay. Sí que hay. Pues, de la esquina, pues. De la esquina. Hacemos una pausa nosotros y después son más puntos de vista. Vamos a hablar ahora del caso Cucho Cabañas porque hay novedades judiciales con respecto a su situación. ¿En qué sentido? La sala penal de la Corte declaró inadmisible el recurso que había planteado la defensa. Estamos hablando entonces de vuelta del caso Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho. Se trata de una casación de fecha 17 de junio de 2022 del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala Capital, por la cual se resolvía confirmar una providencia dictada por un juez de garantías sobre la acusación en contra del presunto narco por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. En total son 24 las personas acusadas por la Fiscalía en el marco del operativo Berilo, donde además de Cucho está acusado el diputado Ulises Quintana. Berilo se llevó a cabo en septiembre de 2018 en distintos puntos de Alto Paraná, con más de 20 allanamientos, durante los cuales los intervinientes incautaron 23 vehículos de alta gama, 21 kilos de cocaína y alrededor de $800.000 en efectivo. La ANDE empieza este trabajo que va a significar la instalación de nuevos medidores inteligentes en las viviendas de los usuarios. Esto representa, según mencionan ellos, un importante salto a nivel tecnológico. Esta mañana se inició la campaña para instalación de los primeros 5.000 equipos. Esta primera tanda va a ser instalada en residencias ubicadas en el barrio Villamorra de Asunción en un periodo de 30 días. Se destacan con lo que tiene que ver con los medidores inteligentes, el acceso a tarifas diferenciales
información de consumo y datos desde una aplicación, el control y telefacturación de consumo, datos en tiempo real, agilidad en respuestas de gestión de la red, gestión y monitoreo de la red eléctrica, además que dicen que va a permitir agilizar la atención de reclamos por falta de energía eléctrica. Bueno, 20:19, nosotros seguimos en esta previa de censo con mucha información, por supuesto, y como casi todas las noches también buscando a compatriotas que están más allá de la frontera para conocer sus historias, qué los llevó afuera, qué hacen, cómo mantienen el vínculo, conocer un poco de la vida de gente que emigró, podríamos decir. Exactamente, y nos vamos acá cerquita, como solemos decir, sí, hasta Brasil. A un monstruo que es São Paulo, ¿verdad? Sí. Qué bueno tener una mano amiga en São Paulo, ¿eh? Tenemos un lujo ahora porque estamos ya con Wilfrido Legal, compatriota nuestro, que está en San Pablo y ya nos cuenta un poquitito más de su historia también. Buenas noches, Wilfrido, ¿cómo te va? Buenas noches, todo bien. Contanos un poquito. Peleándome para poder conectarme con ustedes, pero... ¿Dónde mismo estás? ¿En qué parte de San Paulo? Y contanos un poco de tu historia. ¿Hace cuánto que estás viviendo en esa ciudad? Yo estoy a 80 kilómetros de San Paulo. Tengo 17 años viviendo en esta ciudad que se llama Itachiba. Es una ciudad de interior de San Paulo, de más o menos de 100.000 habitantes, ¿verdad? Y como le había comentado a Fernando, yo me dedico en los trámites. Tengo una oficina de trámites. Todos los días llevo los trámites de legalizar a varios extranjeros, más de paraguayos. Y salgo de esta ciudad de lunes a sábado para irme a la capital de San Paulo. Y hay muchas experiencias, muchas historias. San Paulo es una capital muy grande, acoge a todos los extranjeros, se puede hacer el documento en un día. Es difícil escuchar un país que te da esa oportunidad de poder legalizarte, que te da esa facilidad en los trámites. Entonces, como extranjero, estoy acá en Brasil, es un país que nos dio la oportunidad a miles de paraguayos de poder conseguir muchas cosas, ¿verdad? Somos muy agradecidos, ¿verdad?, al país, y llevamos nuestra cultura en todos los lugares de Brasil. Por eso pueden ver que no sé si le había mostrado a Fernando, ¿sí?, una parte del trabajo, ¿verdad?, que yo hago acá. Wilfrido, ¿sí?, y estas imágenes que estamos viendo ahí a tu costadito son fotografías de gente a la que vos llegaste a ayudar estando allá en Brasil. Exactamente, eso son todos los días, son cosas de todos los días, ¿verdad? Porque la cuestión de los trámites del documento, muchas veces, yo también soy extranjero y sabemos la necesidad y la importancia de tener el documento, porque sin el documento es muy difícil. Sin el documento no se puede hacer nada, y con el documento en tu mano te facilita en todo. ¿Puedo hablar en guaraní también? Sí, por favor. Claro que sí. Documento donde popen, donde Coabe Brasil lo facilita en el día a día, porque puedes abrir tu cuenta bancaria en el banco, puedes trabajar registrado con IPS en la empresa, te pueden registrar, también tus derechos. Si tu patrón te echa, o teniendo tu documento en tu mano, puedes reclamar, ¿verdad?
y acceder a las asistencias sociales que el gobierno brasilero le da a todos. Entonces el documento es muy importante. Wilfrido, y entre esos documentos, ¿cuál es el más difícil de conseguir? Las ACB, porque cuando un paraguayo se va, ¿qué tiene que tener? ¿Cuál es el que tarda más en salir? Acá, eso es lo que yo siempre le oriento y le intento llevar a la gente, porque la verdad que a Brasil el gobierno brasilero te ayuda, te facilita en todo. Yo inclusive siempre en las redes sociales hago los videos a vivo, porque nosotros somos gestores, ¿verdad? Entonces yo inclusive soy diferente de los otros gestores, porque soy el único que a través de las redes sociales le muestro a la gente cómo puede hacer su documento, dónde tiene que recurrir, porque hay muchas organizaciones que ayudan en los trámites. Entonces la persona ocultada la en el documento se algunas veces sin más pena, y porque ya de paraguayito ya de sin más pena, ya algunas veces a la mitad 10 años, 5 años que trabajamos ya para el documento, que yo ahí te vende o ya pues. Entonces este trae forma hoy a ver la facilidad, la humedad de la preparar para donde un día ven en modo documento ta a ver oye cambiar pues la ley Mercosur hace desde 2010 o facilitar para el extranjero, tanto paraguayo, boliviano, peruano, colombiano, y que más entre los venezolanos también, o facilita paite cambiar la ley o facilita paite el tema de documento acá a través del Mercosur, inclusive de ella popular en el documento sin pagar tasa o eso aranceles a la Policía Federal. Es solamente mi legalización consulado o ya puedan de la oñema era allá. Oreco ape único problemita la hora Oreco allá hay pregunta la vende espacio, que el gobierno pueda trabajar más por los consulados, por las embajadas que nosotros tenemos, porque por la hora embajada ape San Paulo los atendimientos no es de la forma que tiene que ser. Nosotros sufrimos mucho porque ñande ore paraguayo ñande ñacela en el país ya yo en país usai tereía tengo hoy a ver en el mundillo y porque San Paulo es muy grande, más de casi 50 millones de habitantes. De allá alguna vez se de combatió la plano que tenía ascensor pero ni que tuyo yupía ya de joven la orela de la embajada de San Paulo que está muy centro Uruguay tenía un edificio ya eso es de la más alta categoría. Entonces no Oreco y la población no importaba que la de extranjeros paraguayos la de embajada o Ibeco y Orecotare hoy ana curipe lomita donde hay más concentración de paraguayos, pero está muy del otro lado, que le dificulta mucho a los paraguayos. Y esas cosas, si el gobierno, no sé, el ministro de Interior, de Relaciones Exteriores, puedan invertir en buscando una forma de poder acercar más. Importante eso. Importante lo que estás comentando con lo grande que es Sao Paulo, Río de Janeiro, hay que tener más consulado y más efectividad también para ayudarle a la ciudadanía, así como ayudas vos y como sabemos que estuviste ayudando también a mucha gente durante el tiempo duro de la pandemia, que en Brasil también fue complicado, porque la pandemia fue muy dura ahí en cuanto a cantidad de personas fallecidas y el tema también del trabajo, de la cantidad, de la necesidad de trabajo. Queremos compartir contigo un video, Wilfrido, por favor. Sí, gracias. Yo le agradezco inmensamente al señor Wilfrido por haberme ayudado con el trámite de mis documentos. Fue vital para poder conseguir los papeles. Valoro y admiro muchísimo su trabajo. En serio, es importante para muchos paraguayos, así también como otros extranjeros aquí en Brasil. Yo le agradezco inmensamente al señor... ¿Ella quién es, Wilfrido? Ella es Griselda, ¿verdad? Ella se llama Griselda, es una compatriota paraguaya. Tiene familia que nació con
creo que era cáncer la huerecoa, ya fue tratamiento y les conocí a través de otra señora que me acudieron para poder, como la pandemia, pues, para conseguir el agendamiento y la Policía Federal Impegüe. Ajá, es porque tiene caso especial porque la familia es una mamá, ¿verdad? Que vino de Paraguay y le acogió la otra ya le compartió tallerla o recoger sobre la joga, tomar sobre toda la asistencia que como paraguayo allá, ser humano, llegamos a tener de eso el documento porque la humillación entre comía peña añamos tener lo más rápido posible porque sabemos y más cuando es una niña, ¿verdad? Creo que 2 años yo recuerdo que le bebé cuando uno se recuerda también y ya recuperamos ya a ver fotos pues. Ya te sentís orgulloso del trabajo que hiciste, Wilfrido. Sí, exactamente. Qué interesante, Wilfrido. Que nosotros tenemos varias cosas para mostrarte, para contarte un poco también, que preparamos para vos. Pero brevemente, un poco la gente pregunta, y ya diste unas indicaciones generales de las facilidades que hay. ¿Vos le recomendarías hoy a un compatriota que quiera migrar para ir a trabajar a São Paulo, a Brasil? ¿Te parece que es una buena opción en este momento el Brasil? Con certeza, la palabra de Porúa vengo con certeza. Brasil, por más que la situación, ¿verdad?, política y todas esas cosas todavía que no sabemos cómo va a ser, yo le recomiendo 100% a una persona porque trabajo hay mucho, hay miles de trabajos, trabaja solo, no trabaja el que no quiere o es muy delicado alguna cosa, porque yo en el comienzo de mi historia, yo intermedié por creo que más de 200 paraguayos. Yo era conocido más en el ramo de trabajo, no era conocido en el ramo de documentos, porque ni andé con la ñaseo, ni andé país, la extranjero, ni andé ya huerusela, ni andé vecino, ni andé pariente, ni andé amigo, porque ni andú, ni andé año allá. Hace pesaño por una huerula lomitana, huerupeteín, otro, huerucotro, y acá en el interior, en la ciudad donde yo estoy, Itachiva, toda la región de otras ciudades, están todos los paraguayos que en algún momento yo intermedié, ¿verdad?, una semilla. Algunos son gerentes de restaurantes, otros son encargados de construcción de obras. Solo que se ya jamás la pesa Huerui porque es mucha responsabilidad. Claro. Pero claro, si hay todavía así alguna oferta de publicamina, si hay que dejar trabajo, hay mi estatus, así ya publica. Pero tanto la almaguaresa ya llegamos porque ya podemos hacer parte como el extranjero, como ser humano, ya do a leña de ñañala, ña seña vela, ña de país, la unión, la retina, ña de patrón, o el cotembe, tiene mano de obra, ña de mandujala, ña de vecino, ña de primore, porque en el extranjero, oye, jaijula mano de obra paraguaya, la ña de mano, porque ña de la paraguaya, pues, ña va a poder otro, ña cumplir, ña guajela, ña cumplir paitoína, a través de yo, Pepe mañana cuaco se pone, no sé si mira se pone más esa cuaco se pone, yo nací de esta forma y yo trabajé 11 años en un restaurante con esta mano, lo mismo que sé yo la yo creo a través de esto se hago más de 200 paraguayos porque han apoyado 2, 3 personas o ya allá para que puedan tener una idea. Entonces nada es imposible, solo la voluntad, la fuerza de voluntad. Y en el extranjero, acá en Brasil, hay muchas fuentes de trabajo. Claro que la gente fuera, Wilfrido. Va pero joven va digo. La trabajo, la oía costura, o en costura, o en construcción, o en restaurante te quedaría en la vaga. Pero la OUA la moyolaba ya algunas yendo por la Brasil con el de esclavo, la costura, claro que en Decola de Yuramo a moyolaba, ahora aprender, un mes, 2, 3 meses, en base, aprender la idioma es diferente, la cultura es diferente, entonces de ahí ama la mentalidad de que
Ericota pe adaptamiento. Wilfrido, tenemos el campo es muy grande. El campo es muy grande. Tenemos unas cuantas fotos, materiales que queremos compartir contigo también para conocerte un poco más, para que nos cuentes un poco más de tu gente, de tu familia, de tus gustos también. Sabemos ya un poquitito de lo que te gusta escuchar y disfrutar. Sí, sí. Ahí estamos viendo. ¿Dónde eso es? Ese es la playa, porque saben, como ustedes sabrán, acá todo cuando hay la oportunidad con la familia, compartir con la familia es muy importante, no es solo trabajar, ¿verdad? Entonces, por los amigos, ahora cada fin de semana me están llamando de una ciudad diferente, entonces, ojalá de bandera, ojalá de remera, ojalá de termo, siempre compartir en cuanto estamos vivos socialmente, ¿verdad? Yo hay jupe, vean importante, véala como esos son mis hijos. Wilfrido, queremos mostrarte también 2 videos a continuación, porque hay personas que te quieren hacer llegar su cariño a través de estos videos. Sí, está bien. Oi amor, boa tarde, tudo bem? Então, tô fazendo hoje esse vídeo, né, para poder agradecer a você por ser sempre esse homem, marido que você é, né, lutador, batalhador, e esse pai maravilhoso que você é. Obrigado por tudo que você tenha dado para mim, pro nosso filho, e é isso, né, que você sempre continue esse homem trabalhador, né, que você sempre foi, e que a gente consiga sempre prosperar, né, em nossas vidas. Te agradeço muito de coração e te amo para sempre, viu? Muito obrigada mais uma vez. Hola mi querido hermano, ¿qué tal? Wilfrido, te hago un pequeño video dedicándote, que sos una persona muy increíble, capaz de sobrellevar cualquier cosa, que ha apoyado muchísima gente allá en Brasil, sea que estén enfermos, los que no tienen trabajo, ayudas bastante. Y capaz que en cualquier momento nos veamos. Un fuerte abrazo. Ella va ñañando en Wilfrido. Sí, ñañando por ahí te gusto y te la ñande nos motiva, ¿verdad? Escuchar a las personas, nos incentiva porque para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Yo hago el trayecto de 180 kilómetros por día, de lunes a sábado hago ese trayecto, entonces tipo salgo a la mañanita y ya llego ya de nuevo en casa a la noche, ya, ¿verdad? Entonces todos los días, porque de la ciudad para San Pablo es 80 y poco kilómetros, da 160 y algunas veces si me voy a los consulados ya da casi 200 kilómetros en un día. Hace 2 años que hago eso, entonces nos incentiva y nos da fuerza todos los días encontrar con compatriotas que vienen con un sueño, diferentes problemas, ueruña debes y cuáles ña intermediana, mi problema, Sigo siempre a lo mitad, ya sé donde la escuela tanta facultad de un doctor o de un, pero se le hace conocimiento por años a aplicar, a multiplicar la tapea, a ayudar a lo mitad de la icatumijasa, porque eso es lo principal. Y ande Jecovia España, debe la Jecovia España, debe la Yillapuala entre extranjeros. De pandemia fue una etapa de mucho aprendizaje para todos. La pandemia, como gente extranjero, como disparapapes, a Pepe. Hace un bebé ya puede tener un grupo de WhatsApp de ayuda, excelente. Entre empresarios brasileños, puede viajar, botar en Ñoquén, entre ser hacer recursos, puede oír, por otra se le da comida, de ir a cuaje con mi pata sea. Gracias a todo eso, la trabajo que hemos hecho de 2000% donde ya o multiplicarse ese trabajo de pandemia y ya la porque se voy allá a sala ya como yo tacleo donde pues no hay colectivo pero hola Paraguay pero que cada forma na lichena angola ya puta la San Pablo que la unos cuantos de la hijamba y toda la forma la. Gracias Wilfrido por tu testimonio y un abrazo grande desde acá y ojalá que nos podamos ver pronto. Saludos a Asunción, abrazo grande. Gracias, abrazo, chao, gracias. Qué interesante, ¿verdad? El trabajo
y la ayuda también, ¿verdad? Como una forma de vida, no solamente en la necesidad del documento, sino todo el trabajo que hizo en la pandemia también. Totalmente. Bueno, Wilfrido nos muestra cómo la solidaridad del paraguayo, y cuando uno quiere y sale, a veces con gusto, otras veces por muchísima obligación y con dolor de por medio, cuando salen de nuestro país, siempre del otro lado, en algún lugar, siempre hay algún paraguayo para ayudar. Wilfrido Legal tiene un montón de videos explicativos, súper interesante. La gente que por ahí está en Brasil o que quiere ir hacia el Brasil, creo que es interesante ver lo que él sugiere, enseña también y ayuda. O por la gente que está viendo acá, pero que tiene familiares en Brasil que están gestionando sus documentos, también pueden canalizarlo a través de él. Cambiamos de información, sí, 20 horas con 39 minutos, 26 graditos tenemos. Ustedes tienen que... Muy bien, 20 con 45 minutos, seguimos con información. Nosotros vamos a hablar de uno de los casos del momento, el tema de la tensión que está generando la agresión de la que fuera víctima Benjamín Zapac, porque hay muchas novedades en el ámbito judicial, la imputación, también la citación para los principales sospechosos que vayan a la audiencia de imposición de medidas el jueves, 9 y 9:30 de la mañana. Tendrán que presentarse Marcelo Fretes y Héctor Grau. El próximo 17 de noviembre específicamente es la fecha para la audiencia de imposición de medidas para Marcelo Giovanni Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo, ambos ya imputados y siendo investigados por la Fiscalía por lesión grave. Ellos son sindicados como responsables o presuntos agresores de Benjamín Zapac. Ahí estamos viendo las imágenes. Exactamente, estamos compartiendo las imágenes, ya se saben algunas cuestiones también, estamos pendientes de la evolución de este chico también agredido, por supuesto, y continúa el trámite judicial buscando esclarecer esto. Hubo algunos actos judiciales, podríamos decir, la intervención del local nocturno, pero también tenemos declaraciones de quién es el abogado de Héctor Grau. Exactamente. Y antes de eso, también tener en cuenta que en esta jornada se realizaron por parte de distintas comitivas fiscales y policiales allanamientos de las viviendas de los presuntos agresores. Que hasta ahora no se han presentado. No han orden estado. De detención de por medio. Hay orden de detención. Recién hoy se hicieron algunos allanamientos. También ya se habla del vínculo de uno de ellos con la justicia, el caso de Fretes. Se hablaba también en un momento dado que Grau, bueno, tiene una relación de parentesco no muy cercana, pero en un momento dado se había hablado de que era muy cercano a un hombre vinculado con la seguridad del país. Creo que en este caso no vale la pena citar, ya que no es directa la relación. De cualquier manera, hay audiencia de imposición de medidas, hubo allanamientos, se entró también a la discoteca donde se registró la agresión. Y también tenemos declaraciones del abogado Rafael Gorostiaga, abogado representa a Héctor Grau, y adelantó que su cliente se va a someter a la justicia. Arias, vamos a estar asumiendo la defensa técnica de uno de los procesados, el joven Héctor Grau Arroyo, ¿verdad? En virtud de un poder que nos ha conferido su señora madre, la señora Susana Arroyo, quien se está trasladando de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, hasta nuestra capital Asunción, y ella estaría llegando en el día de mañana, y con la cual, ¿verdad?, vamos a mantener una reunión y vamos a establecer, digamos, las estrategias procesales de la defensa en relación a la causa que se le siga a nuestro representado. Hay una imputación ya sobre el mismo, también se fue fijada una audiencia. Así mismo es, sí. Hay dos, digamos, coprocesados en el proceso investigativo, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz formuló acta de imputación en contra de mi representado, el señor Héctor Grau Arroyo, como así también en contra de Marcelo Fretes, la tercera, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión grave, ¿verdad? Asimismo, esa acta de imputación ya fue también admitida por la jueza de garantías número 3 en lo penal, la doctora Cintia Lovera, y la misma ya también a su vez fijó
la audiencia establecida en el artículo 242 del Código Procesal Penal referida a la imposición de medidas cautelares. Eso se va a sustanciar el día 17 de noviembre a las 9:30 horas en relación a Héctor Grau, que es nuestro defendido. En cuanto a esa suspensión que se le está dando dentro del deporte que él practica mientras dure la investigación, ¿cómo está referente a eso su cliente? ¿Acepta? ¿Están acorde a esa suspensión o cómo? Sí, como bien es sabido, mi cliente es integrante de la selección paraguaya de rugby M20. Tengo entendido que la Unión del Rugby del Paraguay ha tomado la determinación de suspender temporalmente mientras dure el proceso penal, ¿verdad? Al mismo, ¿verdad? No sé si eso se fundó en una resolución o en una cuestión administrativa, pero sí tengo conocimiento de que actualmente se encuentra suspendido. Es más, él no puede ya realizar ningún entrenamiento ni someterse al plan de alto rendimiento en el cual ha sido beneficiado. ¿Se prepararán entonces para esta audiencia fijada para el 17 de noviembre? Asimismo, sí o sí, tenemos que presentarle a él en esa fecha, a objeto de sustanciar así como dije, la audiencia de imposición de medidas cautelares, en donde esta defensa técnica evidentemente estará planteando a cuestiones relativas a la imposición de medidas sustitutivas en favor de nuestro representado. Okay. Bueno, el abogado Rafael Gorostiaga, también hay un comunicado de la madre de Héctor Grau, ella se llama Susana Arroyo, ya decía el doctor Gorostiaga que ella estaba en Nueva York y estaba viniendo para el Paraguay. Exactamente. ¿Cuál es el descargo? ¿Qué es lo que dice esta madre? Ella hizo una publicación a través de su perfil en la red social Facebook específicamente, en donde dice: a todos, entiendo que como seres humanos tenemos derecho de expresarnos y como tal lo respeto. Así como todos ustedes, yo también repudio todo tipo de violencia, tanto la verbal como la física. Como madre quisiera pedirles que separen al acto del autor. Aprendí que Dios lo hace así, dice esta madre, y es mi modelo a seguir. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, por lo que siempre nos perdona y busca redimirnos. Un poco de empatía nomás quisiera pedirles. Por favor, Héctor es mi hijo, es hermano, es nieto, es sobrino, es primo, es compañero y amigo de alguien. Y estamos sufriendo todos, pero nadie más que él, les aseguro. Pido a Dios que Benjamín sane pronto y totalmente para alegría de todos, y lo pido con fe. También le pido misericordia, dice la madre de Héctor Grau, que se investigue lo que realmente ocurrió sin cercenar ni violar los derechos de nadie, y después ya agradece el apoyo a las personas que se estuvieron comunicando con ella. Esto era lo que decía la madre de uno de los supuestos implicados, que de hecho por parte del otro los indica a él como único responsable. Es la madre, también hay que entender, por ahí genera a lo mejor una parte un poco de repudio, pero hay que entender que es la madre, y creo que dentro de todo pide lo que una madre pediría en este caso. Hay allanamientos buscando a estas personas también que están sindicadas como los principales autores. En Villa Aurelia, barrio Villa Aurelia de la ciudad de Luque, se hizo uno de los allanamientos, una de las residencias, en este caso de Marcelo Fretes. Se incautaron prendas que podrían tener algo que ver con lo que ocurrió, quizás prendas que fueron utilizadas por este chico en esa noche, además también de otro tipo de cuestiones. Y el otro lugar en Asunción fue el lugar allanado. Puntos de vista.